doy gracias al Señor por su palabra que va a ser expuesta y vamos a estar orando también. Señor, te damos gracias por este momento precioso donde tu palabra va a ser expuesta, va a ser dada. Señor, te pedimos que nuestro corazón esté dispuesto, abierto, sensible a lo que tú quieres hablar y obediente para poner por obra lo que tu palabra nos dice en esta mañana, Señor. Te pedimos por tu siervo que con toda sencillez y humildad pueda expresarla, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Y así recibimos al pastor. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. ¿Tiene gozo en el corazón? Amén. Gloria a Dios. Tenemos el gozo de la salvación de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no vivimos por vista, sino que caminamos por fe. ¿En qué fe? La fe del Hijo de Dios. La fe de Dios. Tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas y por eso lo tenemos todo, hermano. No importa la situación o el momento que estemos o podamos atravesar, difícil o cual fuere, tenemos a Cristo en nuestro corazón. A Él le damos gloria, honra y alabanza. El Señor está siempre con nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Le dijo a sus discípulos que Él se iba, pero no se iban a quedar solos, que enviaría al Espíritu Santo, aquel que los ayudaría, que estaría con Él, con ellos todos los días. ¿Los guiaría a dónde, hermanos? A toda verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Por eso le damos gracias a Dios por su divinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está con nosotros, que está en la iglesia, que está en los santos. Gloria sea el nombre de Jesús por este tiempo, hermano. Que el Señor nos fortalece y nos renueva cada día nuestras vidas. Debemos ir renovando nuestros pensamientos, nuestra mente, ¿en quién? En Cristo Jesús, en nuestro Señor, conforme a su palabra. Por eso le damos gracias al Señor, porque decíamos que Él es majestuoso, que Él es poderoso, Él es Dios grande, y que su fidelidad permanece para siempre. Él es fiel. Muchas veces nosotros somos infieles con el Señor, pero Él permanece fiel. Por eso, hermanos queridos, qué importante es estar en plena comunión con Dios, con nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, hermanos queridos, vamos a ir a la palabra de Dios, ¿sí? Es hermoso cuando vamos a su palabra, es hermoso cantar, alabar, dar agradecimientos, pero cuando abrimos su palabra, ella es la que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, es la que alumbra nuestro andar y nuestro caminar para que podamos llegar ¿a dónde, hermano? A un puerto seguro, para que podamos llegar a esa ciudad celestial. ¿Usted quiere ir con Cristo? Cuando Cristo venga a buscarnos, ¿quiere irse? Sí, entonces ocupémonos de esa salvación con temor y con temblor. Gloria a Dios. Le invito a abrir la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, el versículo 1 del capítulo 2. Ya empezamos con el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo escrita a la iglesia de Colosas, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y les invito a que nos pongamos de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, Colosenses capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermano, gracias. Bueno, le he puesto como título a este sermón, a este mensaje, ¿por quién luchas? Y como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, nos podemos hacer esta pregunta. ¿Por quién luchas? Por eso el apóstol Pablo les decía, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Gloria a Dios. En esto, hermano, el versículo que compartimos hoy y los siguientes que vamos a compartir más adelante son la continuidad de los versos anteriores. Obvio, lo estamos viendo aquí, ¿no?
Pero más allá que en la Biblia están separados, hermanos, por el capítulo 2. Tenemos que tener en cuenta que las divisiones de capítulos y versículos no tienen impresos, no están impresos del texto original. Fíjense que allí se corta, ¿no? Solo están como referencia para que nosotros podamos ubicarnos en la Biblia. Pero algunas veces no están en el mejor de los lugares, como en este caso. No están en el mejor de los lugares, digamos, no donde corta al versículo, ¿no? Que sigue el versículo 29, tendría que ser el versículo 30, porque a esto nos estamos refiriendo. Pero el versículo 1 del capítulo 2, que tomamos como referencia de su palabra, dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Ahora podemos ver, hermano querido, que la lucha del apóstol Pablo no era referente a sí mismo o a sus asuntos personales. Teniendo en cuenta que él estaba, recuerden cómo estaba el apóstol, privado de la libertad. Él estaba preso en la cárcel en Roma. Aunque él lo podía haber hecho. Él podía haber luchado por su propia vida, ¿no? Por sus propios asuntos. Podría haber pedido ayuda a las iglesias sobre este tema. Pero su lucha, y esto es algo que nos deja de enseñanza como iglesia, como cuerpo de Cristo, no se enfocó en sí mismo, sino en los hermanos colosenses. ¿Qué nos trae el recuerdo esto? De que él no se enfocó en sí mismo. ¿A quién le recuerda a usted? Jesús. A Cristo Jesús. Que él vino a morir, vino a dar su vida en rescate por muchos, por aquellos que creen en él. Él vino a dar su vida. Vino al que estaba necesitado y que estaba enfermo, hermano. Enfermo en su alma y en su corazón. A ellos vino. A los desamparados, a los desprotegidos, a aquellos que realmente querían creer y creían en Cristo Jesús. Por eso, por tal motivo, vemos que el apóstol Pablo toma esta misma actitud y este ejemplo. Por eso es que él muchas veces dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo era imitador de Cristo, ¿no? Y él trabajó arduamente, hermano querido. Se esforzó y luchó por presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Esa fue la lucha. Presentar a los hermanos, a la iglesia de Colosas, perfectos en Cristo Jesús. Como vimos el domingo pasado, ¿se recuerdan? Lo vemos allí en Colosenses capítulo 1, del verso 28 al 29. Dice así: a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando, dice el verso 29, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cómo trabaja? Luchando. ¿Pero en quién? ¿En sus fuerzas? No, según la potencia. Ahí le está dando toda la gloria, toda la honra, y sabiendo de que en Cristo todo lo puede, porque Él nos fortalece, hermano querido. Y como vemos hoy en el versículo 1 del capítulo 2, que dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Fíjense, vuelve a recalcar y les dice a los hermanos colosenses: porque quiero que ustedes estén al tanto. ¿Cuán lucha sostengo? ¿Para qué, hermano? Para que ellos se mantuvieran firmes en la fe. Porque esto no es un juego, sino que es la vida misma. Es Cristo mismo en nosotros, en su iglesia. Porque un día vamos a presentarnos delante de Él. Entonces Él luchaba. Dice: cuán gran lucha. No era cualquier lucha. Cuán gran lucha. La lucha de Pablo no era cualquiera. Era una gran lucha, hermano. Era una lucha persistente y permanente. Qué hermoso, hermano querido, es permanecer, persistir en Cristo Jesús como discípulos de Él, permanecer en Él, ¿no? En ese servicio a Cristo Jesús por la iglesia. Es decir, que Pablo lo hacía por amor. ¿Sirviendo a quién? ¿A él mismo? No, hermano querido. Podemos ver en Gálatas capítulo 5, verso 13, lo que dice allí. Gálatas 5, 13. En la segunda partecita dice: servíos por amor los unos a los otros. Pablo dijo: servíos por amor los unos a los otros.
Y Cristo Jesús, que nos dijo que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que debíamos servirnos. Cristo Jesús es el primer servidor. Y no solamente el apóstol Pablo, hermano querido, sino también los que servían junto a él. Junto al apóstol, sus compañeros, sus consiervos, compañeros de prisiones, dice la palabra de Dios, como en el caso de Epafras. ¿Se recuerda usted Epafras? Este fiel ministro del Señor, consiervo del apóstol Pablo y colaborador, quien llevó el evangelio de Cristo a la iglesia de Colosas. No solamente a esta iglesia, fíjense hermano querido, no desperdiciando el tiempo, sino que llevó el mensaje de Cristo, no solamente a Colosas, sino también a las ciudades aledañas de la Odisea y Hierápolis. Siendo de buen testimonio, eso es lo importante. Este es un consiervo del apóstol Pablo y era de buen testimonio. ¿Saben qué, hermano? Y mira otra de las cualidades. Epafras era esforzado y solícito en el servicio para con Dios, para Dios y para con la iglesia. Era un varón esforzado. Primero era de buen testimonio. Qué importante, hermano, ser de buen testimonio. Cristo Jesús daba testimonio de su Padre y su Padre de él. El apóstol Pablo dio testimonio y era respetado no por él, sino por lo que había en él. Era Cristo Jesús. Y no solamente ellos, sino también Epafras. ¿Y cuántos? Tito, Filemón. Tenían un buen testimonio. Eran esforzados, solícitos en el servicio a Dios para con la iglesia. Y lo vamos a ver en Colosenses capítulo 4, verso 13. Fijémonos que dice allí, hermano querido, Colosenses capítulo 4, verso 13. Porque de él, estaba refiriéndose Pablo a Epafras, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Porque de él doy testimonio. Pablo daba fe de este consiervo Epafras para con los hermanos de Colosas. Fíjense, hermano querido, también él estaba en esa misma lucha. Porque la lucha no es personal, sino que es una lucha de esfuerzo en pos de Cristo Jesús y para beneficio de la iglesia. Por eso sigue diciendo, como decíamos allí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Fíjense, hermano querido, por todos los que nunca han visto mi rostro. Esto nos demuestra, hermanos, que Pablo no conocía a los hermanos que estaban en esa región. Él nunca los había visto, pero asimismo se esforzaba en el poder de Dios para anunciarles cumplidamente la palabra de Dios. Miren, hermanos queridos, qué ejemplo nos deja el apóstol Pablo de esforzarse en Dios para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¿Por qué dice cumplidamente? Para anunciar toda su palabra, toda su verdad, no ocultando algo o hablando lo que a él le convenía, sino que hablaba lo que a Dios le agradaba y era toda su palabra. Toda, hermanos. Ni una jota ni una tilde pasarán. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre, no pasará. Entonces, vemos aquí, hermanos queridos, y para nuestro ejemplo, y para nuestro andar diario cristiano, vemos el compromiso de Pablo con el Señor y la comunión íntima. Ese compromiso y esa comunión íntima que el apóstol Pablo tenía con Dios. ¿Qué hizo en él? Lo llevó a ¿qué? A caminar en obediencia, sirviendo a Cristo y a la iglesia. Fíjense, él fue un gran servidor de Dios, en humildad, humillándose, sabiendo de que Dios actuaba en su vida y en su corazón. No era por sus méritos, sino por el poder de Dios en su vida, hermano. ¿Y qué hacía? Predicaba con amor, no por conveniencia, como cuantos falsos pastores y falsos maestros y pseudos apóstoles, hermano querido, que lo hacen hoy en día, haciendo caer a cuantos que creen en Cristo.
Él no lo hacía de esta manera. ¿Cuántos están siendo engañados, hermano querido? Pero Pablo hablaba y predicaba la verdad. Sino que él, ¿cómo lo mostraba? Con hechos. De ser un verdadero servidor de Cristo. Y vemos allí, hermano querido, que dice en Filipenses capítulo 1, del verso 15 al 18. Les invito a ir allí. Filipenses capítulo 1, del verso 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahí podemos ver cómo iba más allá ese amor del apóstol Pablo para con Cristo. Y se demuestra con hechos. Había muchos que predicaban, hermanos, por envidia. Otros predicaban por conveniencia, para posicionarse. Y muchos predicaban utilizando de que Pablo estaba preso, tomándose de eso para que su reputación creciera. No lo hacían por amor. Entonces esto traía aflicción también al apóstol Pablo en medio de sus prisiones, pero defendiendo y predicando el Evangelio de Dios. Ese es el motivo y esa es la causa que tiene que tener la iglesia de Cristo, hermano querido. Sabiendo, pero hay otros que predican por amor. ¿Cuántos hermanos nuestros predican por amor? La iglesia debe llevar el mensaje del Evangelio por amor, sin tener intereses propios o luchas personales y propias, sino por Cristo Jesús. Porque dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El apóstol Pablo defendía el Evangelio, las buenas nuevas de salvación de aquellos herejes o doctrinas heréticas que se levantaban queriendo confundir a la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos queridos, pero podemos ver que hay muchos que predican por motivaciones, con motivaciones incorrectas. Qué triste, ¿no? Qué triste, hermano querido, porque un día nos tendremos que presentar delante de Dios y allí vamos a ver cuáles son nuestras obras, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si lo hemos hecho y lo hacemos de un corazón sincero como el apóstol Pablo, o si se predica o se vive en el Evangelio por conveniencia. Por eso, hermano querido, por tal motivo de esto, el apóstol Pablo tenía una gran lucha. Es decir, esa gran lucha, cuando dice gran lucha, se refiere a una gran agonía. Había una gran agonía. A eso se refiere cuando dice la gran lucha. Se refiere al gran esfuerzo como lo hace un atleta de élite. ¿Vieron los atletas, hermanos queridos? Atletas de élite, digo, porque son atletas que están a alto nivel de rendimiento físico. Se esfuerzan de tal manera para que cuando llegue el día de la competencia, de la disciplina que tengan que realizar, estén aptos y preparados y puedan pasar la prueba y salir triunfantes. Hace una comparación, hermanos queridos, cómo el apóstol Pablo no perdía el tiempo, sino que minuciosamente estaban todos los detalles y nos muestra y nos enseña que esa era su lucha, no personal, como lo hacían los atletas, para recibir una corona corruptible, sino él proseguía la meta, proseguía al blanco, dejando aquello que está atrás, prosigo a la meta, a ese santo llamamiento, hermano querido, que todos como iglesia de Cristo tenemos, poniendo su vida para el bien de la iglesia de Cristo y para recibir esa corona incorruptible. ¿Usted quiere recibir una corona incorruptible? Amén. Gloria a Dios. Luchemos, caminemos, esforcémonos. No nuestra fuerza, porque es imposible, pero sí las fuerzas de Cristo Jesús. ¿Saben qué, hermano querido? Todo esto era, y recuerden el contexto de Apolo, en la situación que él vivía, aunque él estaba encarcelado en Roma.
Nada impedía que el Evangelio corriera. Nada impedía, hermano querido. Nadie puede parar y frenar la obra de Dios. Porque Él es todopoderoso. Nadie lo puede hacer. Y fíjense que en este caso, hermano querido, Epafras había dado a conocer a los colosenses el Evangelio. Estando él en prisiones con Pablo, era quien llevaba el reporte de la situación de las iglesias en esa región, la región de Frigia. Entonces, lo podemos ver, hermano querido, como dice allí en Colosenses capítulo 1, verso 7. Lo invito a que vemos allí, Colosenses capítulo 1, verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿De quién lo habían aprendido? De Epafras, nuestro consiervo amado. Fíjense cómo lo trata el apóstol Pablo a Epafras. Cómo lo menciona ante las cartas de Colosenses, como consiervo amado. Ahí podemos ver, hermano, demostrando y llevando el amor unos con otros en esa unidad, ¿no? Que es un fiel ministro de Cristo. Volvemos a ver que Epafras era un fiel servidor del Señor. Y ¿saben qué? Era muy querido por la congregación y por la iglesia de los hermanos colosenses en Laodicea y en Hierápolis también. ¿Saben que estas ciudades, hermanos, que mencioné recién, pertenecieron a la región de Frigia, pero en la época del Nuevo Testamento formaban parte de la provincia romana de Asia Menor? Estaban bajo un imperio romano. Esto estaría, si nosotros nos ubicamos geográficamente, estamos hablando de la actual Turquía, parte de la actual Turquía, para que nos ubiquemos en qué contexto, en qué situación geográfica estaban estas ciudades, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver, hermano querido? La gran labor del apóstol Pablo, no solamente la labor, sino el compañerismo y la unidad en amor que él tenía para con sus consiervos y para con la iglesia. Esos son los frutos, hermano querido, que muestran de un verdadero cristiano para hacer la tarea que no es nuestra, sino que es del Señor, y haciéndola conforme a su voluntad y en santidad, hermano querido. Cuyo único objetivo, ¿cuál era, mis hermanos? Que conocieran el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ese es el único objetivo, que la iglesia de Cristo conozca a profundidad, que vaya creciendo en ese conocimiento del misterio de Dios y el Padre, de Dios el Padre y de Jesucristo. Cristo Jesús debe estar en nosotros cada día y debemos ir perfeccionándonos. Entonces, mis hermanos, si realmente tenemos motivos de oración, miren, fíjense si realmente lo tenemos. Motivo de oración, ¿por quién? Para con los siervos de Dios que verdaderamente predican por amor la sana doctrina de la palabra de Dios. Ese motivo de oración, y no solamente de oración, sino de apoyo, hermano querido, de apoyo como iglesia por aquellos que llevan el mensaje del evangelio no adulterado, ese evangelio no tergiversado, compartiendo devocionales, hermanos, y sermones que la iglesia cristiana día tras día y semana tras semana recibe por las redes sociales, ¿no? Aún desde ciudades muy distantes, de verdaderos siervos de Dios que predican la verdad, al igual que el apóstol Pablo. ¿A cuántos no conocemos personalmente? Y a otros tantos sí. Pero gracias a Dios que por el avance, hermano querido, de la tecnología, que hoy podemos ver sus rostros y oír sus voces y conocerles virtualmente. No como en aquel tiempo, a Pablo no lo conocían. Y Pablo no conocía a estas iglesias, sino por carta. Pero nosotros tenemos esta bendición de poder conocerlos a nuestros hermanos que nos bendicen día tras día, estos siervos de Dios, virtualmente. Hombres y mujeres de Dios que dan testimonio, hermano querido, al igual que Epafras, de ser meros servidores de Dios, meros servidores de Cristo, y que han sido, hermano querido, y son instrumentos en las manos de Dios para que se expanda el evangelio y se establezcan iglesias de sana doctrina.
¿Cuántos hermanos hoy, y usted haga memoria de esto, hermanos, están desamparados, dispersos y confundidos como ovejas que no tienen pastor? Muchos fueron defraudados y lastimados por hombres perversos. Miremos este contexto. Por hombres perversos, amadores de sí mismos, que les impidieron, o en realidad que les impartieron falsas doctrinas, llevándolos al engaño. ¿Cuántos están siendo engañados por hombres que predican por envidia, que predican herejías, que predican para sus propios beneficios, que no sirven a Dios, sino que se sirven de Dios? Queridos, unámonos en oración, hermanos. Oremos a Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Saben por qué? Por esto que dijo Jesús: para rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Como dice Mateo capítulo 9, verso 38. Mateo 9, 38 dice así: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucho, hermano querido, y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies. Roguemos a Dios que envíe obreros, pero obreros que estén dispuestos, obreros que luchen. Por eso, hermano querido, sobre todas estas cosas, nosotros tenemos que tener en claro y presente que solamente a Dios debemos dar la gloria, porque solo Él es merecedor de ella. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo, daba la gloria a Dios, porque solo Él la merece, sirviendo y luchando de esta manera. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu lucha? ¿Cuál es verdaderamente tu lucha, Iglesia de Cristo? Este es un mensaje para la Iglesia, para los santos, para los lavados y comprados por su sangre, que al haber recibido a Cristo, haber arrepentido de nuestros pecados, hoy estamos en Cristo Jesús, y debe haber un compromiso por amor a nuestro Señor. Si Él lo dio todo por nosotros, ¿cuál es tu lucha? ¿Es hacia adentro? ¿Es una lucha personal? ¿Individual? ¿Luchas para salir adelante? ¿Para tener lo que te corresponde? ¿Para conseguir lo que realmente tú quieres? En forma personal, lucha por injusticias que te han hecho en este mundo, luchas para estar tranquilo, para recibir derechos, para vivir cómodo. Miren todas las preguntas que hicimos. ¿Y cuánto de tu tiempo de lucha está enfocado en tu propio bienestar? ¿Cuánto, hermanos? Reflexionemos. ¿Cuánto de tu lucha está enfocado en tu propio bienestar? ¿Y cuánto tiempo de tu lucha es por Cristo? ¿Cuánto tiempo de esa lucha es por Cristo? ¿Qué es lo que vamos a escoger? Que sinceramente decidas aprovechar bien el tiempo. Ese tiempo de lucha, como lo hizo el apóstol Pablo. Decidamos por Cristo, hermano, dándole prioridad a Dios y a su reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Eso es poner nuestra fe en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Por eso te animo, mi hermano querido, predica la palabra de Dios, sé de buen testimonio, siendo carta leída para los demás, como lo era Epafras. Por eso te animo, hermano querido, a que tu lucha siempre sea por Cristo, por defender su verdad, viviendo como un verdadero cristiano, demostrándolo a través de tu amor hacia Dios, demostrándolo a través de tu fe en Cristo Jesús y a través de la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nos habla el Señor. Siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo Jesús. Por eso, hermano querido, ¿por qué luchas? Este es el mensaje que les quiero compartir, que les he dejado, y les invito a que nos pongamos de pie para así estamos orando al Señor por cada uno de aquellos que realmente reciban esta palabra, para que ella va a ser el efecto en sus vidas de la cual fue enviada, hermano querido. Gracias te damos, Señor. Oramos al Señor.
Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor, por una vez más hablar en nuestras vidas Sí, Señor. y por enseñarnos el verdadero sentido de la lucha que debemos tener cada día. Que esa lucha sea por tu reino, que esa lucha sea por agradarte a ti y no a los hombres, como decía el apóstol Pablo. Si quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Sí, Señor. Que realmente, Señor, nos enfoquemos todos los días de nuestras vidas Sí, hasta sí. que tú nos vengas a buscar, a luchar por ser de buen testimonio, a mostrar con hechos de que somos verdaderos Sí, cristianos, Señor. Ayúdanos a serte fiel cada día de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque ha sido expuesta tu palabra, Señor. Tú hablas a nuestras vidas, hablas a tu iglesia. Gracias, bendito Dios. Para que día a día nosotros tomemos la determinación, Señor, de servirte a ti y forzadamente poner nuestra mirada en ti y hacer frutos, bendito Dios, y caminar en esas obras que tú nos diste de antemano, Padre, que nos preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, aprovechando bien el tiempo. Señor, gracias te doy por tu iglesia, gracias por tus siervos que llevan el mensaje, el verdadero mensaje de tu palabra. Fortalécelos, Señor, anímalos, consuélalos, Señor, para que sigan y sigamos adelante, predicando y llevando las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermano querido, así le pasa con la pastora Pati. Damos gracias al Señor por su palabra, como decíamos en la oración, porque Dios es bueno, hermano, y nos enseña cómo nosotros debemos vivir, cómo debemos poner por obra la palabra de Dios, cuáles deben ser nuestras acciones y nuestras actitudes diarias cada día de nuestras vidas. Así que bueno, gloria a Dios, porque así de esta manera ya finalizamos la reunión, nos saludamos, nos damos un ósculo santo y que tengan un bendecido domingo, queridos hermanos. Que el Señor les guarde, les cuide y nos reencontramos el próximo domingo aquí nuevamente. Bendiciones, hermanos.